y es con el apresto del evangelio de la paz. Esa es la otra parte de la armadura que vamos a discutir en esta noche. Apresto denota preparación o base firme. En otra palabra, hermano, fundamento. Tengo que tener un buen fundamento. Tengo que estar parado en un lugar sólido para que nada me mueva. Para que no sea llevado por doquier, por todo viento de doctrina, ¿cierto? Tenemos que tener ese cuidado. En otra palabra, el creyente debe estar bien preparado y bien fundamentado en el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuán grande valor tiene el evangelio? Ahí es que nosotros como creyentes, hermanos, si no estamos parados firmes, entonces el diablo nos va a derrotar y nos va a destruir. ¿Cierto o falso? Ahora, el cimiento debe estar parado. El cimiento donde debe estar parado el creyente es el evangelio mismo, hermano. No es la emoción, como mucha gente hoy se está fundamentando en la emoción. No es la falsa doctrina, ¿cierto? Es lo que establece y dice la palabra de Dios. No lo que dice alguien, no lo que pensamos, sino lo que enseña el mismo evangelio. Ese debe ser, hermano, nuestro fundamento. Alguien puede pararse y decir una locura. Alguien puede llegar y tener una revelación. Pero esa revelación tenemos que llevarla a la luz del evangelio, a la luz de la palabra, a ver si está o no está conforme a la palabra de Dios. Porque, hermano, hay creyentes que el enemigo no tiene que hacer mucha fuerza para derribarlo. Con una chica manda, ¿verdad? O con un chica mandaba, ya se movieron. No, que vino un profeta y me habló. Y el profeta me dijo, a mí no me importa lo que diga el profeta. Que hay que investigar si lo que está diciendo el profeta está de acuerdo con la palabra o no está de acuerdo con la palabra. Y yo tengo que pedirle confirmación a Dios a ver si lo que el profeta me está hablando viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. ¿Cierto o falso? Porque si no, cualquier cosa nos mueve. Yo he conocido ministerios que han fracasado, hermano, porque un profeta vino y le cambió el ministerio. Estaba pastoreando y el profeta lo mandó a evangelizar. Y dejó el pastorado para irse a evangelizar. Se salió de la voluntad de Dios. O estaba evangelizando y lo mandaron a pastorear. Hermano, tú puedes ser un tremendo evangelista, no significa que tú vas a ser un buen pastor. Porque si Dios no te llama a pastorear, lo más seguro es que no te va a funcionar el pastorado, ¿sabes? Ahora, hay personas que Dios lo permite en el evangelista, lo va capacitando, le va dando unas experiencias, luego lo llevan al pastorado. Yo entiendo, eso lo he visto. Pero tenemos que tener cuidado en dónde estamos basados, dónde estamos parados, bendito Dios para siempre. Esta palabra presto denota las dos cosas importantes que debe ser el cristiano. Número uno, prepararse en la palabra. Es responsabilidad de cada creyente prepararse en la palabra. Tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Mire Juan 5:39. Jesús no le dijo eso a los apóstoles, se lo dijo a sus discípulos, que es muy distinto. Mire lo que dice. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es responsabilidad nuestra, hermano, conocer bien las escrituras. Que no venga alguien a movernos de nuestro lugar con una palabra distorsionada. Hello. Debemos de preocuparnos por sentarnos a estudiar. Hoy en día nos sentamos en el banquito y esperamos que saquen la palabra y nos la pongan en la boca. Pero se supone que usted se vaya para su casa y escudriñe las escrituras. Se supone que usted medite en la palabra de día y de noche. ¿Cierto o falso? No es que se sienta ahí solamente a escudriñar la palabra cuando el pastor o un maestro le está dando un estudio bíblico. Se supone que usted individualmente se esté fundamentando en la palabra del Señor. Y debemos de vivir lo que ha estudiado o hemos escudriñado de la palabra. O sea, la voy a escudriñar.
Pero aparte de que yo la voy a escudriñar, hermanos, escudriñarla no es suficiente. Conocerla no es suficiente. Tenemos que aprender a vivir lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escudriñando de las Escrituras, o lo que nos están escudriñando de las Escrituras. Se supone que nosotros la oigamos y entonces nos preocupemos por poner la enseñanza en práctica, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que la murmuración es pecado? ¿Y cuántos cristianos siguen murmurando? ¿Cierto o falso? En estos días me llamó un pastor, ayer me llamó un pastor pidiéndome un consejo, porque tiene un chofer de la guagua que cada rato está hablando del pastor. Y una de las frases favoritas del chofer es: si yo fuera el pastor. Si yo fuera el pastor. Murmurando del pastor. Entonces, hermanos, si sabemos que la murmuración es pecado, se supone que nos alejemos de la murmuración. ¿Cierto o falso? Miren lo que dice Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense lo que dice aquí. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra la vamos a recibir con mansedumbre. Usted no ha visto gente recibir la palabra con molestia, con enojo. Todo contrario a lo que dice Pedro, lo que dice Santiago, perdón. Santiago dice: recibe la palabra con mansedumbre. Hay gente que se molestan con la palabra, de eso vamos a hablar ahorita. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es el problema, hermanos. Si yo oigo la palabra, pero yo no la vivo, yo me engaño a mí mismo. O sea, yo me estoy engañando a mí mismo, porque yo estoy diciendo: yo puedo hacerle frente al diablo porque yo conozco la palabra, pero por cuanto no la estoy viviendo, el diablo de una pescosa me saca, hermano. Me saca de órbita. ¿Ve? Porque yo no soy un vividor de la palabra. Dios está buscando gente que oigan la palabra y se preocupen por ponerla en práctica. Conocedores de ella hay muchos, vividores hay pocos, ¿sabe, hermano? ¿Sabe quiénes son los vividores de la palabra? Los que mañana serán escogidos por Jesús para irse para el cielo. ¿Usted sabía eso, verdad? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado mi palabra, yo te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tú comparas ese verso con Lucas 21:36, que dice que oremos en todo tiempo orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que el ser vividor de la palabra, hermano, me hace a mí preparado para irme con Cristo. Si yo oigo la palabra, me siento ahí, la oigo, pero no la vivo, yo simplemente me estoy engañando a mí mismo. Y el día que yo me dé cuenta que me engañé, ¿sabe cuál va a ser ese día? Cuando Cristo venga y yo me quedé. Y yo me di cuenta que yo me engañé a mí mismo. Porque oía la palabra, pero no la vivía. ¿Cierto o falso? Ahora vino Cristo y me quedé. Y lo que me espera, no es fácil. Entonces, no es cuestión de yo molestarme con el diablo. Porque el que me engañó no fue el diablo. Mire, hermano, mire un momentito, por favor. Verso 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No. No fue el diablo que me engañó. El que me engañó a mí fui yo mismo. Porque oía la palabra y no le di la importancia para ponerla en práctica. ¿Cierto o falso? Entonces, este es el apresto. Yo estoy preparado para un buen cimiento, un buen fundamento, porque estoy oyendo la palabra y la estoy poniendo en práctica. Mientras yo sea un vividor de la palabra, entonces mis pies están con el apresto del evangelio. Bendito Dios. Tengo un fundamento y cuando venga el diablo a atacarme, yo le puedo hacer frente.
Porque tengo la palabra como fundamento. ¿No es esto lo que Jesús nos enseñó en Mateo 7, 24 al 27? Mírelo, hermano, mírelo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando tú eres hacedor de la palabra, tú estás fundamentando sobre la roca, ¿cierto? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿A qué se refiere Jesús cuando la lluvia, los ríos y los vientos que soplaron? Las tormentas de la vida diaria, hermano. Las pruebas, los ataques del diablo, las luchas, los problemas. Pero como estamos fundamentados sobre la roca, nada de eso que nos mueve. Nada de eso nos deja caer, ¿cierto? Ahora miren lo que pasa. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No es un hombre ignorante, es un hombre insensato. Él sabía, aunque no supiera mucho de construcción, él sabía que en una arena no se hace casa. Él lo sabía, él era insensato. No era ignorante, era insensato. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no le dio importancia a la palabra para ponerla en práctica. Y cuando vino la tormenta, por no poner la palabra en práctica, se lo llevó la corriente. Se lo llevó la fuerza, el ataque, la lluvia, los vientos, ¿cierto? Cualquier cosa que venga se lo lleva, porque no tiene un buen fundamento. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Hermanos, tenemos que tener un buen fundamento. Eso es parte de la armadura del creyente. Tener un buen fundamento en la palabra del Señor. Que lo que nos va a sostener durante los días malos es la palabra de Dios que nosotros hemos escuchado y hemos vivido. O sea, no me voy a dejar llevar ver por lo que estoy viendo ni por lo que estoy sintiendo, sino por lo que yo he aprendido de qué, de la palabra. Hermano, ¿cuántos hermanos aquí pueden entender o saben que Dios no permite que a ti te pase algo más de lo que tú puedes soportar? Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podéis soportar, y juntamente con la tentación os da la salida. Entonces, cuando llega la prueba, nos volvemos locos. Cuestionamos la fidelidad de Dios, ¿cierto? Cuestionamos si está con nosotros o no está con nosotros. Cuestionamos si estamos verdaderamente en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios. ¿Ves? ¿Por qué me está viniendo esta prueba? Porque no estoy en la voluntad de Dios. ¿Qué me pasa? ¿Por qué Dios me está permitiendo pasar por esto? ¿Ves? Es que no estamos bien, ¿qué? Fundamentados. Si estamos bien fundamentados, decimos, esto que me está pasando, aunque me duela, va a obrar para bien. Romanos 8:28. ¿Cierto? Esto que me está pasando, aunque me duela, si lo estoy pasando es porque Dios sabe que yo puedo. Y si Dios sabe que yo puedo, lo único que tengo que hacer es agajarme de Él. Y aunque me dure 1 mes, 2 meses, 6 meses, yo voy a llegar al otro lado. Porque Dios no va a permitir ni me va a arriesgar para que yo pase por algo que yo no pueda soportar. ¿Es verdad? Fundamentado. El que no está fundamentado, ¿qué dice? Por favor, Señor, ya más nada. Señor, ¿por qué a mí? Basta ya, Jehová. ¿Cierto o falso? Usted lo ha escuchado. ¿Usted lo ha escuchado a ellos o se escucha a usted mismo? Los dos. ¿Es verdad? Los dos. Hermano, fundamentarse no significa saber 2 o 3 textos bíblicos. Fundamentarse es, estoy poniendo mi confianza en eso que estoy fundamentando, ¿cierto o falso?
Lo que estaba en construcción, hice una zapata. Hice una zapata que aguante ¿qué? Lo que voy a hacer encima de ella, ¿cierto o falso? Ese es el fundamento. Yo estoy claro en lo que yo le creo a Dios. Y pase lo que pase, yo le creo a Dios. Y voy a actuar y vivir como que le creo al Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Recuerde que la comparación de Jesús envuelve dos personas. Uno que escuchó y puso por obra. Y el otro que escuchó y no puso por obra. Hermano, los dos escucharon lo mismo. ¿Por qué a uno le funcionó y al otro no? ¿Será que la palabra es para uno y para otros no? No. Es que todo depende de qué yo hago con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha hablado. Uno hizo lo correcto, otro no lo hizo. Y las consecuencias son totalmente ¿qué? Distintas, ¿cierto? Cuando nos preocupamos por oír la palabra y vivirla, tenemos parte de la armadura que Dios nos ha dado para vencer al maligno. No me voy a mover de mi posición de que Dios es maravilloso, de que Dios es real, de que Dios es todopoderoso, de que Dios me ama con amor profundo, aunque yo esté pasando problemas. No le voy a echar la culpa a Dios de lo que el diablo me está haciendo, porque yo entiendo que lo que me están haciendo no es Dios, es el diablo. ¿Ve? Entonces estoy bien fundamentado, hermano, en esa palabra. Y ese fundamento, hermano, no va a permitir que yo me caiga de ella. ¿Cuántos adoran a Cristo? Mire, la otra parte de la armadura. Y esta es bien importante porque mire cómo empieza. Sobre todo. Pablo está mencionando la armadura. Ahora a esta que él le va a mencionar, a esta parte de la armadura, él dice sobre todo. Parece que esta es como más importante que los demás, ¿verdad? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego. Cógelo, mira, cógelo. Cógelo, guárdalo ahí para que lo guise mañana. Mire, se me fue el gallo, se me fue. Mire, sobre todo, hermano, el apóstol Pablo está enfatizando algo. Esta parte de la armadura es una de las más que vamos a usar, ¿cierto? ¿De cuál es el escudo? De la fe. ¿Qué vamos a hacer con el escudo de la fe? Apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, cuando yo le creo a Dios y el diablo me tira algo aquí, yo lo apago con lo que yo le creo a Dios. No me hace efecto el pensamiento porque yo lo apagué con lo que yo le creo a Dios, ¿cierto? Entonces, es sobre todo porque es uno de los más que vamos a usar, el escudo. De toda la armadura que Dios nos ha dado, la fe es la más que hemos de usar. Recuérdense, hermano, el evangelio está basado en ¿qué? En fe, ¿cierto? En fe. Entonces, esta es la fe del creyente. Si tú no tienes fe, tú no le puedes hacer frente al diablo. Porque sin fe es imposible ganar a Dios. Y también es imposible hacerle frente al diablo. Porque ¿qué? A los molleros tuyos con los molleros del diablo. Los molleros tuyos no le hacen nada a los molleros del diablo. ¿Cierto o falso? Hace falta la fe. Observamos que el apóstol nos dice que sobre todo, o sea, sobre toda la armadura, esta es la más que usaremos. Y lo estoy enfatizando, hermano. Lo estoy enfatizando porque tenemos que entenderlo. Porque todo en el evangelio camina y se mueve por fe. ¿Cierto o falso? Ok. Es interesante observar que toda esta batalla que tenemos con el maligno es porque él nos quiere quitar ¿qué? Nuestra fe. Eso es lo que él está buscando. Mire, hermano, si hay algo que el diablo quiere
es quitarnos el escudo. Porque si nos quita el escudo, no tenemos con qué protegernos. ¿Usted me está entendiendo? Aunque usted tenga la armadura, hay unas áreas que son susceptibles. ¿Ve? O sea, pues el soldado romano tenía el yelmo, ¿verdad? Pero si con un buen flechero le podía meter la flecha por un ojo. ¿Cierto o falso? Le podía meter la flecha por otra área si era un buen flechero. Entonces, hermano, la fe es lo que el diablo nos quiere quitar, porque él sabe que es nuestra fe lo que lo vence a él. Eso es lo que lo vence a él, nuestra fe. Mire 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, si yo sé que yo tengo que usar la fe continuamente, porque el diablo me va a hacer pensar contrario a la fe, me va a hacer sentir contrario a la fe. ¿Cierto o falso? Usted no se ha levantado por la mañana y se le olvida que usted es un príncipe de Dios, una princesa del Señor. No lo ha hecho. Mírense en el espejo bien cuando se levante por la mañana. Toda engreñada, un ojo más arriba que el otro. Entonces mira así en el espejo y dice: de verdad que yo soy un príncipe. ¿Verdad? La vista como que engaña, traiciona. Pero no importa cómo yo me vea, cómo yo me sienta, yo soy un príncipe de Dios. ¿Cuántos adoran a Cristo? ¿Ve? Hay que agajar la fe. Olvídate cómo yo me veo. ¿Cierto? Mire, entonces necesitamos usar nuestra fe sobre toda la armadura que hemos recibido para poder vencerlo. Esa hermana tiene que estar constantemente así, mire. Constantemente. En el carro, en la casa, en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes le han venido pensamientos en la iglesia que no son buenos? No me haga así, porque está siendo hipócrita. Hágame así. Pensamiento que usted tiene que ¿qué? Usar el escudo rápido. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos han llegado lo más contentos a la iglesia y por una tontería el diablo le ha robado la bendición de Dios? Se la robaba ahí sentadito. Y nadie le ha hablado. Nadie le ha hablado. Solamente sentado ahí vino el diablo y ¡pum! ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Tú puedes estar ahora mismo en tal sitio. Y ahí comienzas, ay, sí, que yo hago aquí. Y después, mire, sentado aquí, este gordo hablando aquí, no termina de hablar. Y comienza, el diablo es malo, hermano. El diablo me dice gordo muchas veces, ¿sabe? ¿Sí? Y comienza el enemigo con sus dardos de fuego aquí, ¿cierto o falso? Y comenzamos a sentir como una opresión en el pecho, aquí. Y el que está al lado mío está danzando y yo aquí oprimido. ¿Cierto o falso? Porque al enemigo le gusta tirar dardos. Hasta en el templo hay que tener el escudo constantemente para apagar esos dardos de fuego del maligno. Mire, usaremos nuestra fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Los pensamientos que el diablo le gusta tirar a nuestra mente para cargarnos, para oprimirnos, para desanimarnos, para frustrarnos, para quitarnos el deseo, para quitarnos las fuerzas. En la mayoría de las veces de nuestras batallas no son tanto los problemas y los contratiempos, sino los pensamientos que nos vienen durante esos momentos difíciles, lo que nos hacen tanto daño. No es el problema, hermano, porque el problema Dios lo cambia en un momento. ¿Cierto o falso? El problema Dios lo cambia en un momento. Ahora, los pensamientos que vienen durante el problema es lo que nos turba, es lo que nos confunde, es lo que nos hace sentir desesperados.
Entonces tenemos que combatir esos pensamientos con el escudo de la fe, muchachos. ¿Tú crees que con ese problema que tú tienes, tú estás contento contigo? Ahí, ¡pum! Él está conmigo como poderoso gigante. Le cito la palabra al diablo. Y con la palabra que yo le cito y creyendo en esa palabra, ¿qué va a pasar? Se va el pensamiento, ¿cierto? Pero Dios nos ha dado nuestra fe para que venzamos esos dardos o pensamientos. Por eso es que es tan importante, hermano, que nosotros estemos conscientes y le creamos a Dios. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ¿cierto? Lo que Dios nos ha hablado, podemos creerle porque, hermano, ciertamente Él habla verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo único que Dios espera es que nosotros le creamos a Él. Y si le creemos, ¿usted se acuerda de la hija de Jairo? Cuando estaba llegando Jairo a la casa, se le acercaron una gente y le dijo: Jairo, deja al maestro quieto que se murió. ¿Qué le dijo Jesús? Solamente cree. Anda. Miren lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que solamente le creamos a Él. Por encima de lo que estamos viendo, por encima de lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Por encima de lo que estamos oyendo. Créele a Dios. Y si tú le crees a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda Tomás? Que Tomás dijo: tengo que ver su costado herido y su mano herida para yo creer. Y Jesús le dijo: bienaventurados los que sin ver creen. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que le creamos a Él, hermano. Necesitamos recordar constantemente en nuestros corazones lo que dice Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si está escrito en la palabra, se va a cumplir. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero se va a cumplir. ¿Ve? Se va a cumplir. Eso es bien importante. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo soy lindo. No. Porque yo soy bueno. No. Se va a cumplir porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, la palabra, mire, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios dijo no pasará. ¿Cierto? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que simplemente, hermano, mire, le creamos a Él. Le creamos a Él. O sea, que sus promesas permanecerán, no importando lo que el maligno nos haga ver, nos haga sentir o nos haga oír. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, se cumple en mi vida. Romanos 8:28, todo obrará para bien para aquellos que aman a Dios. Yo tengo que creer eso. Estoy pasando por una prueba, pero obrará para bien. Dios se va a glorificar. ¿Cómo? No sé. Dios no quiere que yo sepa cómo Él se va a glorificar. Dios lo que quiere es que yo crea que Él se va a glorificar. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. ¿Cierto o falso? Eso es lo que Dios espera. Mire, cuando Dios le dio a Abraham: tú vas a tener un hijo, Sara se rió. ¿Qué dio Dios? ¿Por qué se rió Sara? ¿Cierto? ¿Habrá algo imposible para mí? No lo hay. Entonces, para el que cree, todo es posible. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que le creamos a Él, hermano. También necesitamos recordar que caminamos por fe y no por vista. Yo no puedo caminar a base de lo que yo veo. Yo camino por fe. Miren lo que dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. No andamos por lo que vemos, andamos por lo que Dios ha dicho. ¿Cierto o falso? ¿Hay algún hermano aquí que haya visto el cielo? Pero vamos para el cielo. Vamos para el cielo. ¿Y cómo yo sé que Jesús está en el tercer cielo? Porque la Biblia lo dice. Y el diablo me puede decir que yo estoy perdiendo el tiempo. Pero la Biblia dice que Él está en el tercer cielo. Y allí está. Está a la diestra del Padre. ¿Cuántos adoran a Cristo? Yo no lo veo, pero yo lo creo. Y eso es lo único que Dios espera. Solamente que le creamos.
Hermano, pero él tiene un historial bastante bueno. ¿Cierto o falso? Para que le podamos creer. Mire lo que le reveló a Isaías. Porque un niño os es nacido. Ese niño era Jesús. ¿Ve? Y usted sabe, hermano, que pasaron 700 años. Isaías no vio a ese niño nacer. Pero pasaron 700 años, pero como Dios lo dijo, se cumplió. Hay un historial. ¿Cierto? ¿Qué le dio a Abraham? Para este tiempo, el año que viene, tú tienes un hijo. Sara se rió, pero para ese tiempo, al otro año, Abraham tenía un hijo. ¿Cierto o falso? Porque lo que Dios dice, hermano, Dios nunca se emociona. Cuando Él lo dice, porque Él lo va a hacer. Y Él lo único que quiere es que nosotros le creamos. Si nosotros logramos creerle a Dios, nosotros podemos vencer los ataques del diablo. Recordemos que nuestra fe servirá de escudo para que los dardos de fuego del maligno reboten y no nos haga daño. Entonces el diablo dice: Dios no está contigo, tú estás solo. Mira, tú no sientes su presencia. ¿Cuánto hace que tú no sientes su presencia? Va. Ahora mismo yo sé que tú llevas 2 semanas sin sentir su presencia. Él no está contigo. No, Él dijo que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. ¿Cierto? Así que si Él lo dijo, aunque yo no lo sienta, Él está conmigo. Eso es creerle a Dios, hermano. Eso es lo que Dios espera, que nosotros le creamos. Pero para creer hay que conocer. ¿No? Porque una pieza de la armadura va en relación con la otra. ¿Cierto o falso? Hermano, si yo le digo a usted, mañana a las 7 de la mañana estoy en su casa y llego a las 9. Y la semana que viene le digo, mañana a las 7 estoy en tu casa y llego a las 9. Y la tercera vez vuelvo de nuevo, le digo, mañana a las 7 y llego a las 9. Por el historial que usted tiene conmigo, usted me va a creer que yo voy a llegar a las 7 de la mañana. Y yo le digo ahora, mañana estoy a las 7 en tu casa. Yo me levanto a las 8 y te llega a las 9. Porque con la experiencia que tú has tenido, con lo que tú has conocido de mí, tú no me crees. Pero escúchame, con las experiencias que hemos tenido con Dios y con lo que nosotros hemos conocido de Dios, nosotros podemos creerle a Dios. ¿Cierto? Porque Dios no ha fallado. Dios nunca nos ha mentido. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Mire, necesitamos mantener nuestra fe activa y fortalecida para que nos proteja de los ataques del maligno. Recuérdate, el diablo sabe que tu fe es la que lo vence. Así que si algo él quisiera quitarte, es tu fe. Es tu fe. Porque él sabe que si se te quita la fe, todo del evangelio está fundamentado en la fe. Si él te quita la fe, te quita todo. ¿Cierto? Entonces tú tienes que tener cuidado porque necesitas continuamente fortalecer tu fe. ¿Ve? Y eso, hermano, es bien importante que nosotros como creyentes lo estemos haciendo continuamente. ¿Cómo se hace eso? Manteniendo la palabra viva en nuestras vidas, escuchándola y meditando constantemente en ella. Esa es la clave, hermano. Se supone que yo y tú y yo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Yo y tú o tú y yo? ¿Quién va primero? Tú y yo, ¿verdad? Se supone que tú y yo, hermano, estemos continuamente meditando en la palabra. Josué 1:7, medita en mi palabra de 7 a 9 de la noche, que son las horas del culto, y todo te va bien. No dice de 7 a 9 que es la hora del culto, dice de día y de noche. Si tú quieres cultivar tu fe, tú tienes que meditar en tu palabra, en la palabra. Isaías 26:3 dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera.
O sea, si tú quieres la paz de Dios, tienes que estar continuamente meditando en la palabra de Dios. Mientras tú meditas en la palabra, tu fe se está ¿qué? Alimentando, se está fortaleciendo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios, hermano. Tenemos que estar pendientes de que estemos escuchando buena palabra de Dios, no palabra adulterada, buena palabra. Primera de Pedro dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcamos. O sea, crecemos bebiendo la buena palabra. ¿Cierto o falso? Recordemos que esos dardos son armas lanzadas a nosotros con el propósito de destruirnos. Por eso son de fuego, porque el fuego destruye, el fuego consume. Esos pensamientos el diablo te está tirando es para consumir tu fe, es para quemar tu fe, es para destruir tu fe. Y tú no puedes jugar con ese fuego, con esos dardos de fuego. Tú tienes que apagarlo inmediatamente. Amén, amado. Este escudo de fe es el que nos ayuda a derrumbar los dardos de fuego que tratarán de penetrar dudas en nuestras vidas sobre la fidelidad de Dios. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros actúa un poder porque Dios quiere a través de su palabra llevarnos, hermano, a hacer algo grande en nuestra vida. El diablo sabe que si tú le crees a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? No te he dicho que si creéis verá la gloria. O sea, si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que creer. Si tú quieres ver la gloria de Dios desvanecerse, hazle caso a los dardos de fuego del maligno y se desborona todo. No, porque Dios me habló, pero todavía yo no veo nada. ¿Ves? Ya la duda está sembrada y esa duda está impidiendo que tú veas la gloria de Dios. El diablo con su dardo de fuego ha logrado apagarte la gloria de Dios en tu vida. La próxima parte de la armadura. Tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Dos cositas aquí. El yelmo y la espada. El yelmo es el casco que usaba el soldado romano. Porque Pablo le está escribiendo a la iglesia que está viviendo en el tiempo de los romanos. Y lógicamente está comparando la armadura de un soldado romano con la armadura de un creyente. ¿Cierto? Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 8 al 10, nos dice qué significa el yelmo en el cristiano. Y es la esperanza de la salvación. Tú y yo se supone que tenemos una esperanza. ¿Sí o no? Tenemos una esperanza. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que el yelmo es la esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué significa esperanza? Hermano, esperanza es una visión positiva del futuro. Esa esperanza tú no la puedes perder. ¿Cuál es tu futuro, hermano? ¿Cuál es tu futuro? Tu futuro envuelve tantas cosas, ¿no? Tú vas para el cielo. Luego que tú vayas para el cielo, vas a bajar del cielo a la Nueva Jerusalén. Y vas a vivir en la Nueva Jerusalén en la presencia de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? O sea, el futuro nuestro se ve bueno, hermano. Se ve bueno. O sea, tenemos una esperanza porque sabemos que nuestro futuro es un futuro bueno. No podemos permitir que el diablo vaya a quitarle, a dañar esa esperanza que tenemos. No lo podemos permitir. Dios quiere que el cristiano tenga claro
el concepto que envuelve nuestra salvación. Entonces, hermano, ¿por qué tú oras? ¿Por qué tú oras? Porque tú tienes la esperanza de que Dios te va a escuchar. ¿Por qué tú tienes esa esperanza? Porque Dios prometió que cuando tú hables con Él te va a escuchar. ¿Cierto o falso? Tenemos una esperanza, hermano. Esa esperanza no la podemos dejarnos distorsionar. Mire, Él no quiere que el maligno vaya a herir nuestra cabeza con filosofías o conceptos erróneos.